Muy buenos días, hermanos. Abren sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Estamos en la parte final del estudio de Apocalipsis, estamos ya en la recta final de este estudio y hemos mantenido durante todos estos 5 o 6 años de estudio un eslogan: Jesucristo, Cordero Vencedor. Ese ha sido nuestro eslogan que nos ha servido para mantener bien firmes en el reto que tenemos, y es no perder de vista a Jesucristo, reconocer que de principio a fin la Escritura revela a Jesucristo y que Jesucristo es la razón de ser, no solamente de la Escritura, sino de nuestra vida, de toda la revelación y de la existencia de la iglesia. Los versículos de esta mañana dicen de la siguiente manera: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Parte de lo que nosotros tenemos hoy como contenido para estudiar, ya lo hemos revisado en otras oportunidades. Pareciera ser que este texto es como una síntesis de cosas que ya Juan ha dicho en Apocalipsis. Pareciera que es como una especie de resumen. Recuerden que dijimos que el capítulo 21 y 22 es el epílogo del libro, y en ese epílogo Juan recoge o resume o sintetiza verdades que ya antes las había expuesto, con algunas aclaraciones o con algunas profundizaciones propias, pero necesarias para ese momento. Les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta recibir regalos? Nos encanta recibir regalos, ¿cierto? Nos encanta recibir regalos, especialmente en días especiales, como cumpleaños o en lo que se celebra en el mundo, o aniversarios o otro tipo de celebraciones. Nos encanta recibir regalos. Sí, se ha vuelto cada vez una práctica común en el mundo que se den regalos, especialmente en este lugar del planeta. Sí, casi que por cada motivo, o cada día o cada mes del año, el comercio nos impulsa a comprar o a dar regalos o a compartir regalos. Y a todos nos gustan los regalos si somos honestos, ¿sí? Nos gustan los regalos, especialmente cuando podemos lucir esos regalos, cuando son cosas que estamos esperando, que estamos anhelando, cuando son cosas que hemos querido tener y alguien nos las da, pues nos sentimos muy agradecidos con esa persona que nos da ese regalo, y ese regalo que nos sorprende o nos maravilla. Es importante ese tema por lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Porque ese texto que vamos a estudiar hoy de Apocalipsis 22 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Los padres generalmente acostumbran dar regalos a sus hijos para premiarlos por algunas cosas, o por sus logros académicos, o en sus cumpleaños, o a medida que van creciendo, o por muchas cosas. A veces los padres le ofrecen regalos a los hijos, ¿sí? Y eso se ve bien en nuestra sociedad. O si aprueban el colegio, o si ingresan a la universidad, o si se gradúan, se ve bien dar regalos. O a veces se ve bien que los padres le lleven regalos al profesor, ¿sí? O que le lleven regalos al jefe, ¿sí? El trabajador o el empleado. Vamos a hablar un poco de eso en esta mañana y a ver qué dice la Biblia de los regalos, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que hacer las cosas simplemente porque el mundo las hace. Tenemos que escudriñar qué dice la Biblia sobre eso. Y si eso que hacemos con frecuencia o nos gusta hacer para honrar o agradecer a alguien, si eso es bien visto o no. ¿Sí? Normalmente cuando vemos muchos regalos o muchos honores es en el tema de los deportes. En los deportes vemos que la persona que compite y llega de primeras o gana el título, pues lo premian. ¿Cómo lo premian? Con trofeos, con medallas, con dinero, ¿sí? Lo ascienden y muchos otros premios, ¿sí? Yo quiero que nosotros miremos algunos textos en la Escritura, porque la Biblia también nos habla de hombres que dieron regalos, de personas que recibieron regalos, pero también la Biblia nos habla de personas que rechazaron regalos. ¿Qué pensaríamos si alguien nos da un regalo y lo rechazamos? O sea, ¿cómo se siente la persona que lo ofrece? ¿O qué diríamos de aquel que lo rechaza? ¿Sí? Diríamos que es maleducado, que es desagradecido, que no valora ese detalle, que no lo recibió con agrado y se lo estaban dando con mucha gentileza.
Yo quiero que leamos un texto que está en Génesis capítulo 33, versículos 10 y 11. Dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente o acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo recibió o lo tomó. Ese es el relato cuando Jacob se va a encontrar con Esaú después de más de 20 años de enemistad y de distancia. Cuando Jacob preparó el camino para ir a encontrarse, le dijeron sus criados o le informaron que su hermano venía al encuentro. ¿Se acuerdan qué fue lo que pensó Jacob? Esaú me va a matar. Esaú me va a matar. Y entonces creó toda una estrategia, porque Jacob fue un hombre muy estratégico, ¿sí? Un hombre muy listo para preparar estrategias, y la estrategia de él fue mandarle regalos a Jacob. Y no solo le mandó uno, sino una caravana de regalos, ¿sí? Pero ¿qué era lo que quería hacer Jacob con Esaú? Mitigar la ira, o apaciguar la ira o la molestia que tenía Esaú con él, para que no le hiciera daño ni a él ni a su familia. La pregunta de Jacob, ¿realmente le dio regalos porque amaba a Esaú? ¿Le mandó regalos porque estaba tan emocionado de encontrarse con su hermano y quería compartir de las bendiciones que Dios le había dado? No, la respuesta es no. Jacob no tenía ningún interés en darle regalos a Esaú, porque lo amara, porque lo apreciara, porque lo honrara. Lo único que quería era apaciguar su ira y que Esaú no lo matara. ¿Y cuál fue la estrategia? Regalos. Pensemos eso, ¿sí? Porque a veces recibimos regalos y hay que pensar qué estrategia tiene el que me dio el regalo. ¿Qué interés tiene esa persona que me dio un regalo? ¿Sí? ¿Que yo no le cobre la plata que me debe? ¿Sí? ¿Que no le pida que me aumente el salario en la empresa? ¿Qué interés o qué estrategia tiene esa persona que me está dando un regalo? ¿Sí? ¿Por qué me lo da? ¿Porque realmente me aprecia o porque quiere esquivarse o escabullirse de algunas responsabilidades? Génesis capítulo 14, versículos 23 al 24. Dice la Biblia que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Ese es un relato que nos dice la Biblia que Abraham, cuando estuvo en Sodoma, que fue a libertar a su primo, a su sobrino Lot, entonces el rey de Sodoma le dio presentes y le ofreció muchas cosas y le dijo, toma lo que tú quieras, llévatelo, es tuyo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Aprovechar, ¿cierto? Aprovechar esa oferta, porque si alguien nos dice, coja lo que quieras, pues nosotros inmediatamente nuestra ambición y nuestra codicia se salen a la superficie. Sin embargo, Abraham, que era un hombre de fe, un hombre con discernimiento, un hombre cristiano, temeroso de Dios, ¿qué dijo? Te aseguro que no tomaré ni siquiera el cordón de un calzado, ni siquiera el cordón para los zapatos o las sandalias yo tomaré de ti. No te voy a recibir absolutamente nada, por una razón. Porque yo no quiero que tú después te llenes la boca diciendo, todo lo que tiene Abraham, yo se lo di. ¿Sí me hago entender? Abraham tuvo discernimiento y Abraham comprendió que si él le recibía los regalos que el rey de Sodoma le estaba dando, que eran muchos, el rey de Sodoma después iba a decir, fui yo el que enriquecí a Abraham, y Abraham no quería eso porque Abraham sabía que Dios le había prometido bendecirlo. Entonces, mientras Esaú tomó el regalo de Jacob, que era un regalo estratégico, un regalo intencional, Abraham no recibió el regalo o los regalos de parte del rey de Sodoma, porque no quería que el rey de Sodoma tuviera ese comentario y que Abraham no pudiera testificar que lo que él tenía se lo había dado el Señor. Miren lo interesante. Entonces hay personas que dan regalos porque quieren apaciguar la ira de alguien, ¿sí? Hay hombres que se portan mal con su esposa y luego al otro día la llevan a comer al restaurante o le llevan un ramo de flores. Y casi que cuando la mujer ve que llega ese esposo con el ramo de flores, ¿qué es lo que está pensando? O sea, en lugar de pedirme perdón
y de arreglar el problema, me compró un ramo de 2.500 pesos. O en lugar de pedir perdón y solucionar el problema, entonces me invita al restaurante el domingo o el lunes. ¿Sí me hago entender? Y Abraham tuvo el discernimiento de decir, si yo le recibo a el rey de Sodoma, él va a hacer comentarios nocivos. Hay personas que dan regalo para después decir, mire, eso que tiene esa persona yo se lo di. Eso que se está poniendo hoy, eso yo se lo di. Que agradezca que yo lo invité, que agradezca que yo le regalé. Entonces hay que tener discernimiento porque no todos los regalos los podemos recibir y no de todas las personas son bienvenidos los regalos. Leamos por favor Segunda de Reyes, capítulo 5, 15 y 16 para ver qué dice Dios sobre los regalos o sobre los presentes. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y uno dice, ¿pero por qué? Recuerde que era Naamán. Naamán era un principal del ejército, era un hombre muy poderoso, era casi como un ministro de guerra, o un ministro de defensa, o el capitán de las fuerzas militares del país. Y él le estaba ofreciendo unos presentes al profeta porque él le había indicado que si él se bañaba 7 veces en el río Jordán, quedaba sano. ¿Recuerdan? Él primero no quería, luego se bañó, quedó sano. ¿Y qué dijo? ¿A quién hay que pagarle? ¿Quién fue el que me ordenó esta receta o estas indicaciones? No, pues el profeta Eliseo. Entonces, ¿qué le mandó? Regalos. ¿Y qué dijo Eliseo? No los puedo recibir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos de gracia lo damos de gracia y porque nosotros no recibimos dinero por orar o por ayudar a alguien o por orientar o aconsejar a alguien, porque eso es un deber nuestro natural. Dice la Biblia, pero él le instaba a que lo aceptara. ¿Y qué hizo el profeta? No lo aceptó. ¿Qué pensamos nosotros de ese profeta? ¿Por qué no lo recibió? ¿Cierto? Pero miren que Eliseo obró bien, Abraham obró bien en no recibir, porque Éxodo capítulo 23, versículo 8 dice, no recibirás presente. Ley de Moisés, Éxodo 23, 8, resáltenlo por favor, no recibirás presente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo eso? Aquí está la explicación. Dice, porque el presente ciega a los que ven. Es decir, el regalo o el presente o el detalle me ciega o me enceguece o no me deja ver la realidad. Dice, y pervierte las palabras de los justos. Entonces, si alguien le trae regalos a uno, ¿qué es lo que uno dice? Uy, no, ya no puedo decir esto. Porque si digo esto, esa persona se ofende porque ha sido muy generosa conmigo o ha tenido muchos detalles para mí. Entonces lo que está diciendo la Biblia en Éxodo 23 es que no recibamos presente para poder tener la libertad de poder decir las cosas como son, sin cohibición, sin dificultad para poderlas expresar, y dice porque el presente nos ciega y el presente pervierte. Y luego en Isaías y Jeremías dice la Biblia que los jueces no deben recibir presente, porque el presente es una manera de sobornar al juez para que él incline la balanza a favor del que le dio el presente y de esa manera salir favorecido en un juicio. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto, amados hermanos, a manera de introducción? Porque el texto de hoy dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La mayoría de los creyentes cuando han pasado por ese texto, leen galardón como premio, o como recompensa, o como regalo. Son muchos los que dicen que en el cielo hay una cantidad de depósitos de regalos para nosotros. Incluso yo he escuchado a algunos decir que en el cielo hay depósitos de lavadoras, de carros nuevos, 0 kilómetros, de apartamentos, y que no es sino que nos portemos bien y que el Señor nos comienza a mandar todos esos regalos. Y la idea que muchos dan es que Dios tiene una cantidad de regalos, ¿sí? Como una especie de depósito, una gran superficie con detalles para darle a sus hijos que se portan bien,
o a los hijos que son fieles, o a los hijos que pasan las pruebas, o a los hijos que evangelizan. Y son muchos los que nos han querido decir que el galardón que Dios da es un premio que yo me lo merezco por algún logro, es decir, por algún mérito. Entonces, muchos en este texto de Apocalipsis 22:12 dicen que Dios viene pronto cargado de regalos. ¿Sí? Es algo así como Papá Noel, ¿sí? En la tradición de diciembre, que dicen que viene un personaje con un bolso grandísimo de regalos y que nos trae todo lo que le hemos pedido, todo lo que nosotros necesitamos. Yo le pregunto, ¿puede ser eso cierto? ¿Puede ser que Dios esté allá con un poco de regalos y si usted se porta bien le manda un regalo? Pues la Biblia no dice eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos la expresión galardón? He aquí yo vengo pronto con mi galardón. ¿Qué es galardón entonces? ¿Es un regalo? ¿Es un premio? ¿Es una recompensa? ¿Qué es? ¿Sí? Vamos a considerar eso en esta mañana. Lo primero que tenemos que decir para entender el texto es que aquí se repite una expresión que se dijo clara y tácitamente en el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Y luego en el capítulo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto. Es un pasaje paralelo, es una mención que se dijo en el versículo 7 y que la retoma Juan literalmente para repetirla y decir, yo vengo pronto y mi galardón. Recuerden que dijimos que la expresión he aquí es una expresión adverbial que indica evidencia. ¿Se acuerdan? He aquí es una evidencia, algo así como miren la razón o la evidencia o la muestra de lo que les voy a decir. Entonces, ¿cuál es la muestra de que el Señor viene? Muy bien, recuerden también algo más que ya hemos dicho en este capítulo y es que Apocalipsis 22 está en un contexto de juicio, gran parte de Apocalipsis, ¿no? La mayoría, pero Apocalipsis 22 de manera especial está en un contexto de juicio, es decir, lo que nos quiere indicar es que hay juicio. No es un contexto de un relato normal o casual, sino más bien de un contexto judicial o jurídico. Cuando dice aquí yo vengo pronto, no es solamente una advertencia de la venida del Señor o un recuerdo de su venida, lo cual es glorioso, sino que es un recuerdo jurídico, porque en esta presentación del capítulo 22 lo que nos está diciendo, permítame ponerlo de la siguiente manera, es algo así como, he aquí el juez viene pronto. Si el texto dijera así, he aquí el juez viene pronto, ¿qué sentiríamos? Ahí sí nos daría un poco de terror, ¿cierto? O nos daría temor, o nos pondríamos un poco miedosos si el texto dijera, he aquí el juez viene pronto, o si el texto dijera, he aquí el juicio es pronto. Pero básicamente eso es lo que está diciendo el texto. Sí, cuando dice aquí yo vengo pronto, la venida del Señor no es simplemente la aparición de Él en las nubes, sino que junto a su aparición o a su irrupción en las nubes, lo que nos está diciendo es el juicio o el juez viene. ¿Y viene con qué? Con galardón. ¿Sí? Y mi galardón conmigo. He aquí yo vengo pronto. Entonces hay varias cosas que van a acontecer en este texto. Lo primero es que Él viene y lo ratifica con el versículo 13 diciendo yo soy el alfa y la omega. Entonces, permítame ponerlo de la siguiente manera para los que están tomando apuntes. El título es un galardón merecido y el primer punto es legalmente. Un galardón merecido legalmente, porque Él es el alfa y la omega. Recuerden que en otras oportunidades, cuando hemos hablado del alfa y la omega y lo hemos analizado con detalle, hemos dicho que Él es el todo de la palabra. Porque alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿sí? Entonces es como si fuera la A y la Z de nuestro alfabeto. Y recuerden que la A y la Z sirven para comunicar, sirven para como las letras del lenguaje o las letras del idioma con las cuales nosotros escribimos o comunicamos. Si no existieran las letras de la A a la Z, la pregunta es, ¿tendríamos idioma? No. Y si no tenemos idioma, no podríamos comunicar y no podríamos escribir, no podríamos dejar nada por escrito. ¿Por qué podemos escribir nosotros nuestro español?
porque tenemos abecedario, porque tenemos la manera de organizar gramaticalmente todas nuestras palabras e ideas y dejarlas por escrito. Y cuando leemos podemos comprender lo que se dijo, porque cada letra o cada vocal tiene un significado y tiene un propósito. Cuando dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, no solamente se refiere a principio y fin, porque recuerden que ahí lo dice más detallado en el texto. Alfa y omega es una mención distinta, aunque un tanto sinónima de principio y fin, pero no es la misma. Cuando dice alfa y omega, ¿a qué se refiere? Que Él es la palabra. ¿Sí me hago entender? Que Él es el que comunica, que el mensaje en su totalidad, desde la A a la Z, o desde el alfa a la omega, viene de Él. Y que Él no solamente lo reveló, sino que Él lo ha proclamado o comunicado, y que ese mensaje proclamado y comunicado tiene cumplimiento. ¿Desde dónde hasta dónde tiene cumplimiento lo que Dios ha revelado? Desde el alfa hasta la omega. Pudiéramos decir en términos un poco más castizos, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. ¿Sí? En términos más sencillos o redondeando un poco, pudiéramos decir toda palabra que Dios ha dicho ha tenido cumplimiento. No hay ni una palabra ni una letra que no haya tenido cumplimiento. No hay nada que Él haya dejado por escrito o que Él haya revelado que se pueda despreciar o que se pase por alto, porque Él es el alfa y la omega. Es decir, Él es el cumplidor de la palabra. Él es el que revela el mensaje, pero el que lo cumple. Y el que juzga a los seguidores o a los hombres creados a su imagen y semejanza, ¿sobre qué base? ¿Cuál es la base del juicio? ¿Cuál es la base legal sobre la cual vamos a ser juzgados? La palabra. La palabra, el alfa y la omega. ¿Para qué se usaba el alfa y la omega? Para escribir. El registro que estaban teniendo los creyentes por parte de Juan era escrito en griego. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, como estamos en un contexto griego, está Juan en Patmos, el mensaje se está dirigiendo a creyentes de Asia Menor. Entonces se toma esta mención que Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, yo soy la palabra, y yo voy legalmente a juzgarlo ¿sobre qué base? Sobre la base de la palabra escrita, sobre la base de la palabra revelada y sobre la base de toda la revelación, no solo la omega o no solo la A o no solo la B o la Z, sino desde el alfa y la omega. Y eso es importante. Porque en otros lugares dice la Biblia que ninguna palabra ha caído a tierra o caerá a tierra. Y en otro lugar de la Escritura también dice que ni una tilde ni una jota pasará sin que tenga cumplimiento, porque Él es el alfa, es decir, Él preserva la totalidad del mensaje y Él es el veedor de esa palabra explicada o revelada para que se cumpla. Entonces lo primero que tenemos que reconocer aquí es que para disfrutar ese galardón merecido legalmente, se requiere tener la palabra. Es decir, se requiere la base jurídica o la base normativa de la palabra, que aquí se simboliza a través de una mención, el alfa y la omega. Es importante eso porque muchos usan esta mención como una mención metafórica simplemente, y no como una mención literal al poder de la palabra y a la autoridad del mensaje. No es una simple metáfora, no es una simple alusión o un simple título novedoso para Jesús. Es un título que nos dirige directamente a lo escrito, que nos enfoca y pone nuestra atención directamente en todo lo revelado, en el canon, en el mensaje de Dios, en la verdad autoritativa que Él tiene para que nosotros sobre esa base seamos juzgados. Son muchas las personas que piensan también, aún creyentes, que Dios los va a juzgar sobre lo que han hecho, que la base del juicio es lo que han hecho ellos solamente, desconociendo que no es solo lo que hemos hecho. Recuerden que la base jurídica del juicio no son nuestras obras, sino la base jurídica del juicio es la ley. Es la ley. Si fueran las obras nuestras, posiblemente muchos saldrían bien librados, porque hay personas que honestamente son buenos vecinos, buenos empresarios, buenos ciudadanos y muy generosos. Pero recuerden que la base del juicio, cuando ahí dice aquí el juez viene pronto, ¿y qué trae en su mano? La ley, el alfa y la omega,
la revelación, la norma, el decreto, y sobre esa base va a juzgar, es cuando ya comenzamos a entender que la recompensa o el galardón que está descrito aquí en el texto no tiene que ver con un detalle o con un presente para nosotros. Es decir, ¿de dónde se deriva el galardón o el premio o la paga que vamos a recibir? O sea, ¿quién dice cuál es el premio que vamos a recibir? ¿Nuestras obras o la ley de Dios? Es la ley de Dios la que estipula cuál es el premio o la paga o la recompensa justa que ustedes y yo merecemos. Si yo me presentara ante el tribunal y me dijeran, ¿usted qué cree que merece? Posiblemente yo creo que merezco mucho, ¿sí? Porque normalmente nosotros siempre tenemos un concepto más alto de nosotros y siempre creemos que merecemos más. Si el jefe me dijera, ¿usted cuánto salario cree que merece? ¿Yo qué le diría? Pues unos varios ceros más a la derecha. Yo no le diría, no, yo creo que me está pagando mucho y más bien yo puedo vivir con menos, porque nosotros siempre creemos merecer más. Pero la Biblia nos va a decir que la base del juicio es la ley y quien estipula cuál es la paga merecida o la paga justa es la ley de Dios. Y vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar a comprender qué significa esa palabra galardón. Galardón para muchos es premio o regalo, trofeo, medalla. Incluso algunos se han atrevido a decir que hay muchas coronas en el cielo para cada creyente. Que incluso un creyente pudiera recibir, algunos dicen, hasta 7 coronas. ¿Sí? La Biblia solo habla de que Cristo tiene una corona, pero que usted puede llegar hasta 7. Imagínate, lo superaríamos. Tendríamos más honores y más detalles recibidos por parte de Él debido a nuestros méritos, según dicen algunos. Pero mire lo que dice la Biblia, Job capítulo 34, 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Es decir, la palabra galardón o la palabra recompensa o la palabra premio, que la hemos visto en ese sentido, tiene aquí en el libro de Job capítulo 34, 11 un sinónimo, un uso semántico distinto, dice Él pagará. Entonces, ¿cómo se debe entender la palabra galardón? Como un pago y también como una retribución, es decir, como un justo pago o una justa retribución, no como un premio adicional. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál fue la paga de ellos? Ser exhibidos públicamente y declarar que fue victorioso sobre ellos y declarar que ellos fueron totalmente derrotados. ¿Quiénes? Los principados y las potestades, y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente la palabra galardón o recompensa se usa aquí para hablar de una retribución. Dice, si usted hace su propia justicia, ¿qué va a recibir como pago? Pues la justicia de Dios, que le paga por usted haber obrado lejos de la justicia divina. Si usted no se confía en la justicia del hombre, sino que depende de la justicia de Dios, esa va a ser la paga que va a recibir. Dice, guárdense de hacer su propia justicia, porque o si no, esa es su recompensa. ¿Se acuerda que Jesús censuró mucho a los fariseos? Y a los fariseos les decía, es que ustedes aman la oración pública, les gusta decir que ayunan y oran, se paran en las plazas públicas, hacen alarde de sus buenas obras o de su piedad. Y recuerdan que justo después de esas denuncias, ¿qué decía Jesús? De cierto les digo que esa es su recompensa, o que ya tienen su recompensa. Es decir, Jesús sí habló de recompensa, pero no en el sentido de un premio adicional o un premio meritorio, sino en el sentido de una justa paga frente a su ley. Si yo ando sacando pecho diciendo que soy buen cristiano,
que yo me porto mejor que ustedes, que yo merezco más que ustedes, que yo hago las cosas mucho mejor que ustedes, ¿qué tengo que aplicar del evangelio que Jesús dijo? Pues esa será mi recompensa. ¿Cuál es? Pues ser admirado por mis logros o ser reconocido por mi piedad, pero no tendré recompensa como yo esperaría del reino celestial o de la vida eterna. Mateo 19, 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Este versículo también habla de galardón, o de premio, de recompensa. ¿Y cuál es la recompensa para el que haya dejado todo en esta tierra y haya seguido a Jesús? La vida eterna. Miren que cuando dice recibirá 100 veces más, no es que se le va a multiplicar el dinero, no es que va a tener 100 casas más que el otro, no es que va a tener 100 veces más dinero que anteriormente, sino que recibirá un premio incorruptible, un premio no comprendido humanamente o materialmente, y ahí lo explica: recibirá o heredará la vida eterna. Pero miren que ninguno de nosotros está dispuesto a dejar nada. Si nos dijeran, deja todo por Cristo, ¿usted estaría dispuesto? No, más bien nosotros nos apegamos a las cosas materiales. Si hay alguien que hace que nosotros podamos dejar todo, es Dios mismo, que obra en nuestro corazón y que muchas veces nos quita nuestros apegos o nos quita las cosas en las cuales confiamos. Isaías 40:11: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí este texto da a entender como que en el rostro o en la frente de Cristo aparece una palabra que dice juez, y que una vez él aparece en la escena, en el tribunal, dice que él viene con gran poder para señorear y para dar la recompensa, y usa un sinónimo, dice la paga. Entonces vamos explicando. La palabra galardón en la Biblia puede entenderse como paga o como salario, puede entenderse también como premio o como recompensa, pero la connotación más amplia que tiene en la Biblia es la connotación de una paga. Si usted hizo un trabajo, ¿qué es lo que espera al final del día? Que le paguen. Usted no espera que le den plata sin haber trabajado. Si alguien le da un dinero y usted no ha trabajado, yo me asusto. Y yo digo, ¿qué pasó? O sea, está equivocado, no me debe nada, ¿sí? No esperaríamos que alguien nos diga, mira, ahí le consigné la plata. Pero ¿cuál plata? Usted no me debe. Si me debe, sí págueme, por favor. Pero si no me debe, no me tiene por qué dar nada. Entonces lo que la Biblia dice es, el galardón o la paga o la recompensa es justamente merecida por todo lo que hicimos durante la vida y todo lo que nosotros cosechamos durante la existencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don de Dios, no la merecemos, no salió de nosotros, Dios nos dio la fe. Entonces, si Él es galardonador a los que les dio la fe, ese galardón es la vida eterna, que no la merecemos tampoco, sino que es un regalo, un don de gracia que Él nos da. Y voy a leer otros textos más. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y en ese lugar o en ese momento, en ese día del rendir cuentas, es cuando se dará la paga a cada uno. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese texto de Corintios 5:10 nos dice que es necesario que todos comparezcamos. Recuerden que en algunos contextos evangélicos dicen que los creyentes no van a ir a juicio, que solo van a juicio los incrédulos. Pero ¿qué dice el texto acá? Y otros muchos más textos. Es necesario que todos comparezcamos. Es decir, tú y yo tendremos que comparecer. Y en esa comparecencia en el tribunal, en ese día del juicio público
y general, absoluto, universal, dice la Biblia que es necesario que cada uno reciba el pago por lo que hizo. ¿Por lo que hizo cuándo? Mientras estuvo en la tierra en su conjunto, en todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí habla de dos acciones que van a ser pagadas o dos acciones que van a ser premiadas en el cielo. ¿Cuáles son? Las acciones buenas y las acciones malas. Y quiero que tengan en cuenta eso, porque cuando la Biblia dice sea bueno o sea malo lo que haya hecho, hay que comparecer, está hablando de los injustos que hacen cosas injustas y de los justos que hacen cosas justas a través de la gracia de Dios. Y recordemos el versículo que estudiamos la semana pasada: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Quiénes son los inmundos o los injustos? Pues los impíos que hacen cosas malas y tendrán que comparecer por todos sus actos. Pero el texto continúa diciendo: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿De quién está hablando? De los creyentes, o los regenerados, o los redimidos. Es decir, en el versículo 11, la Biblia nos habla de dos tipos de públicos, o dos tipos de personas que comparecerán ante el tribunal. ¿Cuáles son los dos tipos de personas? Los incrédulos y los creyentes. Los injustos y los justos. Los inmundos y los santos. Los redimidos y los reprobados. Esos dos tipos de personas o esos dos públicos tendrán que comparecer. ¿Y qué tendrán que decir cada uno? Los injustos, ¿qué es lo único que van a tener que decir? Mis obras fueron malas. ¿Cuál es mi paga? ¿Y cuál es la paga para los incrédulos? La Biblia dice que el fuego eterno o el juicio eterno. Y los creyentes, redimidos por gracia, sostenidos por el poder del Evangelio, por Cristo Jesús el Cordero vencedor, también se presentarán ante el tribunal. Y cuando se presenten, ellos podrán dar testimonio por la obra de Cristo aplicada a su favor, que ellos hicieron cosas buenas. No en sí mismos, sino que Cristo obró en ellos arrepentimiento, perdón, santidad, justicia, y entonces ellos recibirán la paga justa de todo lo que hicieron. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces recordemos, amados hermanos, la recompensa no es un premio adicional. No es como que usted le pagan el trabajo del día y al final le dan un premio. No, la recompensa que la Biblia habla es el pago. Es el salario que usted justa o legalmente merece por lo que hizo. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta es una excelente advertencia que Dios nos da, una recomendación, una instrucción práctica que hay que tener en cuenta. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Algo así como no te atrevas a dar una sentencia o un veredicto de algo que tú no conoces y que no sabes, porque todo se sabrá al final del día. A veces uno es muy ligero para decir, fulano de tal se fue para el infierno porque se portó muy mal. Fulano de tal sí se condenó porque ese sí era un tipo terrible. ¿Qué dice la Biblia? No nos atrevamos a emitir juicios sobre el destino final, porque hasta que venga el Señor, Él aclarará todas las cosas, porque es justo ahí donde en el juicio se dirá, esta es la paga del uno y esta es la paga del otro. Es probable que para nosotros algunas personas se hayan condenado, pero no sabemos cuál ha sido el designio final del Señor y cómo Él obró en la conciencia de esa persona al final o en el último momento. Es probable que para nosotros muchas personas se hayan salvado, pero no sabemos porque solo Dios conoce el corazón y Él es el que tiene una claridad absoluta porque Él es juez y conoce las cosas. Dice, el día de la venida del Señor se aclarará todas las cosas. Eso es lo que se está describiendo aquí. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, el juez viene, el juicio se instaura, el tribunal se abre y todos compareceremos.
Y el día que el Señor establezca ese tribunal público, universal, ¿qué es lo que tiene para entregar? No tiene trofeos, no viene cargado de medallas, no dice la Biblia que tiene ahí un depósito de coronas, no dice que viene con un poco de regalos que me encantaría recibir. ¿Qué es lo único que él trae ese día? La paga. Sí, es el pagador. Él es el pagador. Y recuerden la parábola de los labradores. ¿Se acuerdan que uno fue contratado a la última hora? Y cuando el pagador vino y fue a pagar, comenzó con los últimos que llegaron a pagar. ¿Y recuerdan cuánto le dio al que llegó a la última hora? Un denario, que era el pago del trabajo por un día. ¿Y qué dijeron los otros? Si a él le dio un denario que trabajó 1 hora, yo trabajé 12. ¿Cuánto merezco? Pues 12 denarios. Ya me imagino cómo se estaban pensando gastar esa platica. Pero ¿qué hizo el pagador? Al que trabajó 2 horas le dio un denario. Y al que trabajó 3 horas le dio un denario. Y así sucesivamente. Y cuando llegó el que había trabajado 12 horas, ¿se acuerdan cuánto le pagó? Un denario. ¿Y qué dijeron los que han trabajado 12 horas? No es justo. No es justo que yo aguanté el calor del día y me pagas igual al que no trabajó sino 1 hora. ¿Y se acuerdan cómo respondió el pagador? Yo no puedo hacer con lo mío lo que quiera. Yo no puedo hacer con lo mío lo que es justo. ¿Por cuánto te contraté? Por un denario. Tú trabajaste, ¿cuánto te di? Un denario. ¿Eso no es justo? Entonces, ¿por qué reclamas? Interesante, ¿cierto? La pedagogía de nuestro Dios para instruirnos. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es, el día que el tribunal se abra, que está aquí estipulándose en Apocalipsis 22, el Señor instaura ese tribunal, todos compareceremos, y Él ahí en el tribunal o en el altar o en el trono tiene el galardón. ¿Cuál es el galardón? La paga. La paga es el veredicto de cada uno o que cada uno merece para recibir, merece recibir. Lo segundo que vamos a mirar es que todos compareceremos personalmente. No podemos pedir o dar un poder a alguien para que nos represente. Recuerden que en algunas diligencias uno puede dar un poder o autorizar a alguien. Cuando uno no quiere ir o no tiene tiempo, entonces uno autoriza a alguien, ¿sí? Para reclamar una medicina, para reclamar un producto, para un salario, para una diligencia jurídica. Uno puede darle poder a un abogado que lo represente y uno no va. O a muchos lugares uno dice, yo no quiero ir, mando a alguien con una autorización o con mi cédula o una carta. Aquí no podemos hacer eso. Aquí lo que está diciendo es cada uno tiene que comparecer personalmente, no a través de terceros, y va a hacerse justicia de principio a fin. Esa persona va a comparecer para recibir su galardón, es decir, su salario o su merecido o lo que él naturalmente merece y por lo cual él trabajó y se esforzó. Recuerden, amados hermanos, que aquí no estamos hablando de un juicio meritorio, es decir, por mérito. Estamos hablando de un juicio legal, basado en la palabra, pero leyéndose y considerándose el actuar de vida de cada persona frente a la ley de Dios. Es decir, no quedan descartadas las obras del hombre. Las obras del hombre se traerán a juicio, pero se traen a juicio a la luz de ¿qué? A la luz de la ley. Por ejemplo, ¿dar mercados a los pobres es bueno o es malo? Es bueno, es necesario. La pregunta es, frente a la ley de Dios, ¿eso es bueno o es malo? Si lo hace el injusto para apaciguar su conciencia o para lavar su dinero mal conseguido, es malo y es condenatorio. ¿Sí me hago entender? Pero cuando nosotros vemos que el rico regala, decimos, uy, qué buen hombre, tan generoso. O sea, la sociedad lo ve bien, es un acto de benevolencia, de ayuda. De hecho, muchas iglesias les gusta trabajar obra social, pero la Biblia no ordena que la iglesia se dedique a la obra social. Esa no es una función de la iglesia. La función de la iglesia es vivir el evangelio y predicar el evangelio. La obra social es tarea del gobierno, es tarea de los estados y tarea de personas altruistas.
Sin embargo, cuando nosotros vemos que la gente hace obras, nosotros las vemos bien. Pero no va a calificar Dios esa obra a la luz de cómo la ve la sociedad o cómo la sociedad la aceptó, sino a la luz de la ley. Si alguien debía ir a juicio y en lugar de ir a juicio compró el juez y salió absuelto, pues el juez que fue comprado usó ese dinero para algo y posiblemente dice gracias a ese cliente que me dio ese dinero, me compré una finca, me compré un carro, me di este lujo. Pero ¿qué va a pasar con esa obra de ese personaje? Delante de la ley de Dios va a ser condenado porque él evadió la justicia, porque él compró la justicia y porque él pasó impune en esta tierra, porque él sobornó. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo aquí en la Escritura es que todos compareceremos personalmente para recibir el justo merecido de nuestras obras. Es decir, galardón en Apocalipsis y en la Escritura significa paga, significa premio, significa salario, significa lo que yo justamente trabajé. La pregunta es, ¿por qué trabaja el impío? Para que él reciba una paga. Porque muchas personas dicen, no es justo que Dios condene al impío. Hay muchos defensores del honor de Dios. Dice, Dios no es justo. ¿Sí? Si todos somos pecadores y Dios salva a unos y otros se condenan, no es justo. ¿Han escuchado a esas personas? De hecho, Pablo en Romanos lo argumenta. Dice que algunos dicen que Dios no es justo. Dice, en ninguna manera, Dios es justo. ¿Por qué es justo? Primero, porque todos merecemos condenación. ¿Y por qué más es justo que ellos sean condenados? Porque ellos trabajaron por eso. Pregúntense dónde están los impíos ahora. Pregúntense a qué se están esforzando y en qué se están dedicando. ¿Cuál es el trabajo diario de ellos en términos morales, en términos legales, en términos de su vida, en términos de sus principios, de sus ocupaciones y sus inversiones? ¿A qué se dedican ellos? A alimentar su ambición, su codicia, su lujuria, a trabajar por sus placeres, invierten cantidad de esfuerzo y dinero en sus logros personales, materiales. Es decir, ellos sí han trabajado. Y como ellos han trabajado en su lujuria, en su idolatría, en su desenfreno, ¿no es justo que merezcan, que reciban una paga? Pues es justo porque trabajaron. A eso se dedicaron toda la vida. A la idolatría, al adulterio, al alcohol. En eso se invirtieron, ese fue su trabajo al cual le dedicaron dinero, tiempo y esfuerzo. La pregunta es, ¿no es justo que Dios les pague? Claro. Y si Dios les paga, ¿qué es lo único que les va a dar como premio? O como recompensa, como salario. La condenación. Si una persona toda la vida ha vivido en injusticia y se presenta al tribunal y Dios le dice, estás condenado, y él dice, no, no es justo, ¿qué puede decir el juez? Muéstrame tus obras. ¿Sí? Muéstrame qué hiciste. Y al mostrar tus obras, ¿qué va a decir? Pues me ocupé en acumular dinero, me dediqué a vivir en mis placeres, viví perdidamente, viví desenfrenadamente, viví sin Dios, viví sin ley. ¿Y qué le va a decir el juez? Pues la sentencia está ratificada. El veredicto está ratificado porque tus obras, que son las obras probatorias, atestiguan o evidencian que tú mereces este salario, porque a eso te ocupaste, a eso te dedicaste. Entonces lo que la Biblia nos va a decir es justamente eso. Vamos a mirar Salmo 91, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Miren que si los impíos tienen recompensa y los creyentes también, entonces tenemos que entender que recompensa o galardón es salario o premio. Dice, tú lo podrás ver. ¿Y qué vas a ver? Que los impíos también tienen recompensa. ¿Cuál es la recompensa del impío? Condenación. Justamente merecida, justamente trabajada, con esfuerzo, porque se invirtieron en ello. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas porque viene el juicio. ¿Sí? Y luego en Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Miren que está hablando de recompensa. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en el Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que merecemos, pero que no nos ha pagado solo por la obra preciosa de Jesucristo. Y en Primera Reyes 13:7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Amados hermanos, el día que el Señor venga, que está siendo descrito en Apocalipsis 22, viene para darle la recompensa a los impíos. Eso es importante. Por eso los incrédulos odian el tema de la venida del Señor. Ellos odian eso. ¿Sí se habían dado cuenta que el mundo pagano celebra el nacimiento? Ellos celebran el nacimiento y son felices celebrando el nacimiento, y comen y beben y viajan y se embriagan. ¿Saben qué más celebran? La muerte. Pero ¿saben qué no celebra el mundo? La venida del Señor. ¿Por qué no lo celebran? ¿Por qué no invierten una semana para celebrar? Así sea de manera incorrecta, pero para recordar históricamente, culturalmente, festivamente que el Señor viene. Todo el mundo celebra la Navidad. No todo el mundo celebra la muerte, menos celebran la muerte, pero nadie celebra la venida. ¿Por qué será? Porque el impío no quiere enfrentarse con la venida del Señor, porque Él viene como juez. Y como Él viene como juez, viene para dar el merecido. ¿Quién quiere recibir su merecido si sabe que sus obras son malas? Sin embargo, lo que la Biblia dice es que Él viene y que va a juzgar de principio a fin. Miren la alusión del versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, es decir, yo juzgo según la palabra, revelada según la ley, y yo juzgo también de principio a fin. Yo no solo soy el principio y el fin, sino que yo también, como esta mención está en contexto de juicio, la pudiésemos entender como que Él juzga de principio a fin. Es decir, no hay una obra, no hay un hecho de los hombres que no sea sometido a juicio delante de Dios. Si el hombre no pudiera presentarse a Dios y decir, sí Señor, pero eso fue hace muchos años, porque en los últimos días yo me he portado bien. Recuerden que ante la justicia ordinaria hay muchos delitos que uno pudiera alegar que ya prescribieron. Recuerden que en la justicia ordinaria hay vencimiento de términos. Entonces alguien pudiera dilatar los términos hasta decir, no, ya se vencieron términos y quedé libre. O ya esto prescribió. Hay delitos que prescriben en las jurisdicciones nuestras. La pregunta es, ¿en la jurisdicción divina hay delitos que prescriben? ¿Hay vencimiento de términos? No. Entonces, cuando un hombre se comparezca ante el tribunal, tiene que rendir cuentas de principio a fin por todo lo que él hizo. Y ahí se pone la situación un poco más dura, ¿cierto? Porque Dios no solamente va a preguntar qué hiciste ayer y qué hiciste hoy, sino qué has hecho en toda tu vida. ¿Cómo has vivido toda tu vida? ¿Cuáles son los patrones de vida? ¿Cuáles son las creencias, los principios, las cosas a las cuales te has invertido y te has dedicado? Y de acuerdo a esa valoración de principio a fin de todas las obras realizadas, será el premio o será el salario. Y ustedes y yo sabemos por la Escritura que hay un solo salario para el incrédulo, que hay un solo pago para el incrédulo. Todos van a recibir el mismo pago como en la parábola del denario. ¿Sí? ¿Cuál es el único pago común que recibirán los incrédulos? ¿Se acuerdan Mateo 25? Y dirá a los de su izquierda, malditos al fuego eterno, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Todos los de la izquierda, todos los incrédulos, todos los impíos recibirán el mismo salario. El mismo salario es condenación o juicio o separación por la eternidad.
Y eso la Biblia lo dice con claridad. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 4 y 5. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos, ¿quiénes son ellos? Los incrédulos, los impíos, los réprobos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Algo así como no se preocupen si los ultrajan, o no se preocupen si ellos prevalecen, o no se angustien si ellos los molestan y los hostigan. ¿Por qué? Porque ellos darán cuenta al que está preparado o capacitado o que ha sido dispuesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Y luego Juan 3, 16, que es un versículo muy maravilloso y muy mal usado por muchos, pero no leen el contexto. 18 al 21 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Miren que aquí no dice el que no cree tiene posibilidad. Ahí no dice el que no cree posiblemente crea. No hay un beneficio de duda. ¿Qué dice? El que no cree ya ha sido condenado por una simple y llana razón. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muchos, cuando comenzó este tema de pandemia, pensamos o escuchamos decir que era probablemente un medio de que muchas personas vinieran a Cristo. Es decir, que durante esta pandemia las iglesias se iban a llenar, ¿sí? Y que los incrédulos iban a venir y los vecinos y todos por el temor de la muerte se iban a arrepentir. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto eso? ¿Han visto que han llegado más personas en busca del evangelio? Que más personas dicen, yo me acojo al Señor porque mi vida está en riesgo, porque tengo peligro de morir, voy a arrepentirme de mis pecados. Eso no lo hemos visto todo lo contrario. Que ahora hay gran dificultad para que los creyentes vuelvan a la iglesia. Que ahora estamos luchando para que los creyentes otra vez retomen su deber dominical o su deber bíblico de congregarse. Miren lo interesante. Entonces, no podemos decir que el incrédulo sí ama a Dios a su manera. No, el creyente odia, el incrédulo odia a Dios. La Biblia dice, aborrece la luz, aborrece al Señor, y por lo tanto, ¿cuál es la sentencia? ¿Cuál es el veredicto? Ya ha sido condenado. Y yo quiero que nos quede eso claro, amados hermanos. Porque muchas veces nosotros pensamos, si hubiera un terremoto, la gente busca de Dios. Si hubiera un tsunami, la gente busca de Dios. Si uno tiene una escasez, busca de Dios. Una enfermedad crónica, uno busca de Dios. O una pandemia, añadámoslo a la lista. Pero pasa todo lo contrario. La gente busca el beneficio del momento, mas no busca a Cristo. Hubo iglesias que en esta situación dieron mercados y ahí sí la gente llegaba por los mercados. Pero no llegan a congregarse. No llegan a rendir su vida al Señor. Es muy interesante eso, porque la Biblia dice, ya tienen su recompensa. Es un galardón merecido porque han invertido toda su vida en ese aspecto y se han dedicado. Pero la Biblia también dice, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Y ya leímos un texto donde dice que hay obras buenas, obras malas y obras buenas. Que los malos reciben recompensa, que es condenación, pero los buenos, entre comillas, no por sí mismos, sino por la obra de Cristo, ellos también reciben su recompensa. Hay una recompensa común para los creyentes. Algunos han dicho que en el cielo hay varios estratos, ¿sí? Así como acá que uno le dicen, ¿en qué estrato vive? Entonces a veces uno le da vergüenza decir que es estrato 0 o 1, porque ya la gente se da la idea en qué condiciones vive. Y el que vive en estrato 14, pues saca pecho y dice, pues yo vivo en estrato 14. ¿Sí? Y muchos dicen que en el cielo hay estratos,
¿sí? Y que hay VIP, y hay platea, y hay general, y hay alta. No, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que así como los incrédulos todos reciben la misma paga, que es condenación, ¿qué va a pasar con los creyentes? Que todos recibirán la misma paga. ¿Y cuál es la paga del creyente? Vida eterna. Vida eterna. La única paga, el único premio, el único salario dispuesto para los creyentes por la infinita e inmerecida bondad de nuestro Dios se llama la salvación. ¿Sí? No esté pensando que a usted le van a dar un lugar privilegiado, que le van a dar un apartamento ahí con mejor vista, o que va a tener un lugar pues acolchado para sentarse, ¿sí? Una silla más apoltronada. No, todos recibiremos lo mismo, porque solo hay dos premios: para los incrédulos condenación y para los creyentes salvación. Ahora yo les pregunto, ¿y no ese es un premio suficiente? O sea, ¿qué más esperamos? ¿Se acuerdan cuando la mamá de Andrés de Juan y Andrés fue? Que pidió que sus hijos fueran puestos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, mujer, no sabes lo que pides? Dice, porque eso es lo que piden los hombres de los gobiernos temporales. O eso es lo que el hombre aspira aquí, tener un puesto privilegiado, pero en el cielo no será así. Porque en el cielo todos los creyentes tendrán la misma posición o el mismo lugar, de primero al último. Y hay una mención en el versículo 13 que dice, yo soy el primero y el último. Y la pudiéramos usar para decir que desde el primero hasta el último de los creyentes serán salvos por gracia y recibirán como premio o como galardón o como salario la vida eterna. Mateo capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la tribulación, ante la prueba y ante la adversidad? Gócese y alégrese porque usted tiene un premio, seguro, que no se lo ganó por sus medios, que fue otorgado por gracia a través de la obra justa de Cristo en la cruz, que se llama la vida eterna, la salvación. Y Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, es decir, hay un galardón que se llama la salvación. Y luego en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en 1 Corintios 3, 14 y 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amados hermanos, este texto de Apocalipsis 22 nos dice que cuando el Señor venga, no solamente viene, sino que viene para premiar o saldar el salario de los incrédulos, que es la condenación, es decir, para hacer justicia, pero también viene para dar el premio a los creyentes, que es la salvación. El tan esperado premio por el cual hemos trabajado, el cual hemos confiado, el cual hemos esperado, y el cual a veces pareciera que se tarda. Pero ya leímos en la Escritura que dice que no se tarda la promesa del Señor. Si la obra permanece, Dios es justo para recompensar la obra de los creyentes. Amados hermanos, Apocalipsis va a terminar hablándonos de la venida del Señor. Y la venida del Señor tiene una connotación altísima de juicio. Pero para los creyentes no hay temor en el juicio. Los incrédulos deben estar aterrorizados, como dice la Biblia, pagando escondederos, dice, pidiéndole a las rocas que caigan sobre ellos y los aplasten. Pero aún si eso sucediera y una roca los aplasta, la pregunta es, ¿no tendrán que comparecer? Claro que sí, porque hay resurrección. Hay resurrección. Recuerden que cuando Pablo y los discípulos predicaron, una de las cosas que más ofendía a los auditorios, tanto griegos como judíos, no era que dijeran que Jesucristo era el Señor,
¿Saben qué era lo que más ofendía a los incrédulos religiosos y moralistas griegos y aún a los judíos? Decir que Cristo había resucitado. ¿Saben por qué? Porque si Cristo resucitó, usted y yo resucitamos. Y si hay resurrección, entonces si una roca me aplasta, también tengo que rendir cuentas. ¿Sí me hago entender? Yo puedo pasar de agache en la justicia acá y decir, salí bien librado, no me echaron a la cárcel, o no me condenaron, o no me descubrieron. Pero saben, como dicen por ahí, no contaban con la resurrección. Porque hay resurrección y no hay evasión en la justicia de Dios, tendremos que comparecer y rendir cuentas de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y para los creyentes esto es una gran esperanza porque Cristo nos perdonó y como leímos, no hay condenación. Eso es una gran esperanza, hermanos queridos. No importa cuántos pecados hayamos cometido y no importa cuántas consecuencias acarreemos por nuestros malos actos. No importa si caemos y el Señor nos ha levantado. Hay consecuencias de nuestros actos, no lo olvidemos. Hay consecuencias, pero aún así ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y aquellos que Él declaró justos y santos por su infinita bondad y misericordia. Isaías capítulo 1, 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. El profeta Isaías condenó fuertemente a los príncipes de Israel y de Judá, porque dice que eran prevaricadores, es decir, cambiaban el derecho, lo negociaban, amaban el soborno y les encantaban los premios. Y ustedes saben que muchos hoy en día también de los jueces o de las autoridades, cuando uno necesita de su ayuda, muchos de ellos le dicen, bueno, pero ¿y cómo quiere que lo puedo ayudar? Y ellos, muchos de los casos, están pidiendo soborno. ¿Sí? Muchas veces las autoridades nos dicen, yo estoy dispuesto a ayudarme, pero dime cómo te ayudo. La pregunta es, ¿luego un juez no sabe cómo ayudar? ¿O una autoridad militar o policial o una autoridad en una institución no sabe cómo ayudar? Claro que sí. Cuando le está diciendo, dime cómo te puedo ayudar, ¿saben qué es lo que está pidiendo? Un soborno. Está pidiendo dinero, está pidiendo una recompensa, un premio. Está pidiendo que le den para él poder actuar. Y la Biblia condena eso. Miqueas 7:3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. ¿Por qué? Porque le dan recompensa. ¿No es eso lo que vemos en la justicia nuestra todos los días? Una justicia injusta, pero la Biblia dice que ya cada uno tiene su recompensa. Romanos 13, 6 al 9 dice, ¿por qué? Por esto pues pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todo lo que debéis. Mire, este texto lo que nos está diciendo básicamente es no de regalos, no de premios, no de recompensas, no de incentivos. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted tiene una deuda, páguela, pero la única deuda que tiene o que tenemos es amarnos unos a otros. Dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque cuando yo debo, ¿qué es lo que soy tentado? A dar regalos. ¿Sí? Cuando yo tengo una deuda y no puedo cumplir, ¿qué hago? Pues invito al acreedor a que coma algo y le digo, lo siento, pero mire, yo te invito a que pida lo que quieras. Y eso es incorrecto. Lo que dice la Biblia es, paguemos lo que debemos, no le debamos nada a nadie, y que la única deuda que tengamos y la cual tengamos que siempre estar pagando, saldando, sea el amor al prójimo según la ley. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, todos los seres humanos tenemos un galardón merecido. Los impíos merecidos legal y justamente por sus malas obras, los creyentes merecidos graciosamente por la obra preciosa de Jesucristo. Cristo otorgó ese galardón, no porque lo queríamos, sino porque Él decidió así.
y nos ha hecho beneficiarios de la vida eterna, que es el premio, es el pago justo que Cristo aseguró para los creyentes en la cruz del Calvario. Ese es nuestro galardón. No pidamos más. No pidamos como galardón ser tratados bien por los hombres, porque la Biblia dice que aquí nos aborrecerán. No pidamos como galardón mejores puestos aquí en la tierra, porque la Biblia dice que todo eso pasa. No pidamos como galardón dinero ni prosperidad, porque esos son galardones materiales que no tienen valor eterno. Amemos, apreciemos y cuidemos ese galardón tan grande que Cristo ya nos ha asegurado, que se llama la vida eterna. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos una vez más que tú eres justo y que tú eres el juez y que cuando tú vengas vienes a juzgar y que nosotros también compareceremos. No podemos evadir la justicia tuya, pero por recordarnos que ya tú aseguraste el destino eterno a través de tu obra en la cruz. Que la garantía que tenemos no son nuestras acciones ni nuestra defensa en el tribunal, no tenemos alegatos que valgan, argumentos que perduren, sino que confiamos únicamente en la obra preciosa en la cruz, en tu sangre derramada y en la disposición que tú tuviste de llamarnos a ser hijos tuyos por tu infinita bondad y misericordia. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a amar tu venida, porque este mundo es injusto y nosotros amamos tu justicia. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra, desde lo primero hasta lo último, desde el principio hasta el fin. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.